Dios te bendiga. Mi nombre es William Castro, nací en el pueblo de Dorados, Puerto Rico, el día 13 de junio del año 65. Soy el mayor de dos hermanos, mi hermana y yo. Me hace recordar una experiencia que me cuenta mi madre, que cuando yo nací con enfermedades. Una de ellas es polio, hepatitis, y mi mamá me llevó a una campaña en ese entonces, en uno de los barrios allá donde yo me crié, y el predicador puso las manos sobre mí y me dijo que me iba a sanar el Señor para hacerme un pastor, un ministro de la palabra del Señor. En el año 83 me gradué de cuarto año y en el 84 me casó con mi esposa, Sonia. Durante la época de mi noviazgo le pedí al Señor, o antes del noviazgo le había pedido al Señor que Dios me confirmara, me pusiera una compañera idónea, una compañera que me ayudara en el ministerio. Y conocí a mi esposa en una campaña donde había una lluvia y debajo de un paraguas aquella muchacha joven se posó al lado mío. Y Dios puso mi mirada en ella y me confirmó el noviazgo. Nos casamos y todo ello lo vamos bien. Pero como siempre, el enemigo se levanta cuando hay propósitos de Dios en nuestra vida. El enemigo se levanta como río para destruir los propósitos del Señor. Y a los 2 años del matrimonio, las cosas empezaron a ir atrás. Yo empecé a buscar amistades, a buscar personas que me buscaran para hacer cosas. Y comencé a tener algunas experiencias en el mundo, como el vicio de las drogas, el vicio del licor, fumar cigarrillos. Tanto así que me había convertido en una persona adicta a las drogas, adicta al vicio. Pero un día, una noche camino en uno de los pueblos. Me acuerdo que el enemigo me había dicho, ya nadie te quiere. Mi esposa me había dejado, mis hijos me habían dejado, mi madre no quería saber de mí, porque me había convertido en un muchacho problemático para la familia y problemático para la comunidad. Tanto que mi esposa no quería saber de mí. Y el enemigo se aprovecha y me dice, ya nadie te quiere, nadie quiere saber de ti, quítate la vida, estréllate en ese puente. Y me recuerdo que a las 12 de la noche, yendo por uno de los caminos aquí, aceleré el carro cuando oí aquella voz que nadie me quería. Y en el momento en que ya me acercaba al puente, una luz se metió por el frente del carro, tanto que enfocó mi vista. Y aquella experiencia fue una experiencia como la que tuvo Pablo camino a Damasco. Una experiencia única donde el poder y la misericordia del Señor a un hombre perseguidor de la iglesia era una experiencia mayormente parecida a esa. Tanto que aquella luz se mete y escuché una voz que nunca había escuchado, que me dijo, no lo hagas, no lo hagas, tengo algo especial para ti. Yo te amo, no te quites la vida. Y cuando yo escuché aquella voz, yo le dije, Señor, ¿y quién me habla? Y él me dijo, te llama Jesús de Nazaret. Mi experiencia fue tan especial que en ese momento yo comencé a hablar con el que me estaba hablando, que era Jesús. Y le dije, si eres tú, detén este carro, no permita que yo me estrelle en ese puente. Y ahí el carro empezó a girar y a girar hasta quedar en el precipicio. Cuando me bajé del carro, me di cuenta que nadie estaba frente a mí, ninguna persona, ningún otro vehículo estaba frente a mí. Y entendí que el Señor Jesucristo me estaba llamando. En esos momentos tomé la decisión de volverme otra vez a los caminos del Señor y voy a una iglesia en Río Piedras, Puerto Rico, donde hay un culto de niños. Y en este culto de niños yo paso al frente, alguien me llevó al frente y cuando el pastor me pregunta ¿a qué usted viene? Yo vengo aquí a entregarle mi corazón al Señor porque Él se reveló a mi vida. De tal manera que ese día o esa noche mi vida comenzó a tomar un giro tan grande de la experiencia y el poder del Espíritu Santo. Dios tuvo misericordia de mí, a pesar de que yo era malo y que era una persona que no entendía los propósitos del Señor. Dios tuvo misericordia, extendió su mano
y me transformó. No solamente transformó mi vida, transformó también a mi matrimonio, transformó mi hogar, transformó mi ser, de tal forma que ya la gente no me conocía, porque yo comencé a cambiar de una forma instantánea. La palabra del Señor dice que cuando nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Eso comenzó a pasar en mi vida. Empezó a dar un giro tremendo de que ya no era la misma persona. Tanto que en la iglesia me interesé en estudiar la palabra del Señor porque quería educarme, quería buscar la presencia del Señor, pero también quería educarme. Y ingresé en el Colegio Bíblico Pentecostal de Puerto Rico en el año 89. Comencé a estudiar mis estudios pastorales en concentración pastoral y consejería pastoral. Allí el Señor me lleva a educarme, a desarmarme, a desaprender para volver a aprender lo que era la palabra del Señor. En mi segundo año de curso, una hermana se me acerca y me dice: pastor, o William, hace entonces yo no era pastor, yo quiero que tú vayas conmigo a un lugar porque queremos levantar un campo allí. Yo le dije: lo único que yo puedo hacer es orar al Señor para que Dios envíe a una persona allí y levante un campo. Pero yo no sabía que era yo el que Dios quería para levantar ese campo. Y un día me tocó llevar a esa hermana a ese lugar, allá en las colinas del Yunque, en Río Grande, Puerto Rico, donde encontré una comunidad pobre, un lugar donde no habían carreteras, donde no había luz, donde no había agua potable, donde mucho menos habían casas. Allí me llevó el Señor. Y cuando llegué a ese lugar, me di cuenta de la necesidad que había en ese lugar del Señor. Y le dije a la hermana: aquí podemos levantar una iglesia. Y ella me dijo: precisamente eso era lo que yo quería decirle a usted, que queremos que usted levante una iglesia en este lugar. Pero yo no tenía ni la experiencia, ni tenía la ayuda para levantar ese lugar. Tanto que lo primero que me interesó hacer fue conseguir unas sillas y levantar una escuela bíblica, una escuela dominical, donde comenzamos a levantar con 10 sillas y conseguimos un grupo de niños. Y Dios comenzó a bendecirnos de tal manera en aquel lugar que al mes ya yo tenía 20 niños reunidos debajo de un árbol. Allí era nuestra iglesia, debajo de un árbol, en la intemperie, en la lluvia, el viento nos daba y todas las cosas que sucedían cuando uno está en la intemperie. Pero allí el Señor comenzó a bendecirnos de tal manera que comenzamos a predicar la palabra del Señor con fuerza. Comenzamos nosotros con el interés de levantar casa al Señor. A los 3 meses comenzamos a hacer actividades y queríamos levantar y comprar un terreno. ¿Qué sucedió? Que la persona que me vendía el terreno me engañó y yo iba contento. Le había pagado por el terreno, pero el terreno no era de él. Y qué experiencia para mí, yo comenzando, y que alguien me engañe. Así me pasó a mí. Pero ¿sabes qué? Como Dios siempre tiene control de todas las cosas, a los 3 meses vinieron y me regalaron un terreno. Y allí levantamos una iglesia en las colinas del Yunque, exactamente en Río Grande, Puerto Rico, donde Dios comenzó a bendecir a aquella comunidad de una manera especial y poderosa. ¿Sabes qué? Tanto así que a los meses ya yo tenía una iglesia y a los 6 meses ya había construido y había inaugurado un templo para la gloria y la honra del Señor, y todo me iba bien, hasta que yo comencé a adoctrinar o a enseñar a la gente acerca de los caminos y a enderezar ciertas cosas en la iglesia. Y las cosas empezaron a tirarse un poquito hacia atrás, porque hay veces cuando uno quiere arreglar las cosas, la gente no quiere que las cosas se arreglen. Pero qué bueno es el Señor, que a pesar de todas esas cosas, Dios siempre estuvo conmigo. Hay momentos en la vida del ministerio que llegan momentos difíciles. ¿Sabes qué? La gente se estaban yendo. Yo decía: Dios se equivocó. Dios no me llamó a este ministerio. Porque empezaron las cosas a manchar hacia atrás. Lo que yo había adelantado por meses, ya las cosas habían nacido hacia atrás. Y yo decía: Dios mío, verdaderamente en este momento yo entiendo que tú no me llamaste a este lugar. Yo voy a entregar la iglesia, voy a cerrar la iglesia. Voy a decirle a estos hermanos que me quedan que se vayan a otros lugares porque yo no tengo llamado para ser pastor. Pero ¿sabes qué?
que cuando Dios pone su mirada en los ojos de Dios están puestos sobre un hombre o sobre una mujer para llevar el evangelio, la palabra del Señor, lo que Dios nos dijo, se va a cumplir, porque el que nos llamó es fiel y es verdadero. Y en ese momento, cuando el Señor comenzó a bendecirme, que la iglesia comenzó a florecer, llegaron momentos difíciles y me acerqué a mis líderes conciliares y me acerqué a algunos pastores pidiendo la ayuda, pidiendo el consejo. Y ¿sabes qué? Hubieron personas que me dijeron, cierra la iglesia, ese lugar es difícil, ese lugar no va a prosperar, ahí no fue el que el Señor te llamó. Porque hay veces que hay gente que se nos acerca, que nos aconsejan y pensamos que es consejo de Dios y pensamos que es voz de Dios, pero no es voz de Dios. La voz de Dios es única, la voz de Dios es verdadera. Y Dios tuvo misericordia tanto de mí que yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque a pesar de que en ese momento yo había escuchado aquella voz que me decía, cierra la iglesia, yo le voy a decir la cosa, hermano, yo me sentía que yo no podía con la carga. Y yo estaba destinado a hacerlo. Y yo estaba destinado a cerrar las puertas de la iglesia y a no seguir y a dedicarme a otra cosa en el evangelio, no al pastorado. No, yo dije, Señor, te equivocaste conmigo, yo no soy esa persona que tú llamaste. Y un día estando nosotros en la iglesia, limpiando la iglesia, luego de haber la hermana limpiando la iglesia, yo estaba en la parte de atrás del templo. Allí estaba orando y hablando con el Señor. Señor, ya yo no puedo con esta carga. Ya yo no puedo con el pastorado. Es verdad lo que dicen mis líderes. Es verdad lo que dicen mis amigos pastores. Tú no me llamaste a este lugar. Yo creo que yo me equivoqué o que yo me adelanté a los caminos tuyos. ¿Sabes qué? Yo no sabía que Dios me estaba escuchando. Porque hay veces que nosotros le hablamos ciertas cosas al Señor y no nos damos cuenta que el oído de Jehová está sobre nosotros. En esos momentos, al terminar mi esposa de limpiar la iglesia, juntamente con 2 hermanas y 2 niñas mías pequeñas, terminamos la iglesia y le dije, cuando terminen de limpiar la iglesia, vamos a ir a comer. Y las hermanas se pusieron bien contentas, porque el pastor le estaba invitando a comer. Pero no sabían que había unos planes en mi mente y en mi corazón, y era entregar la iglesia. Era decirle, hasta aquí, esta es mi comida y esta es mi despedida. Hasta aquí, no voy a continuar con esto. No voy a seguir con este ministerio. Búsquese en otro pastor o váyase en otro lugar. En esos momentos le digo a las hermanas, vamos a comer, y nos dirigimos hacia el pueblo de Luquillo, en Puerto Rico, especialmente uno de los negocios que están allí, el kiosco número 1. Especialmente ese título que tiene ese kiosco es El Viajero. Allí nosotros fuimos a comer. Sentamos, nos paramos en aquel lugar, nos fuimos y nos sentamos, y de repente, en cuestiones de segundos, se acerca el Señor, un señor que era el que servía, y nos pregunta qué quieren comer, y yo le dije al Señor, lo que ellas quieran, todo lo que ellas quieran, sírvaselo, yo pago. Pero de momento aparece un señor en ropa sport, en ropa común, y se acerca a nuestra mesa y me dice, pastor. Él no sabía que yo era pastor, pero Dios sabía que yo era el pastor. Se me acerca a la mesa y me dice, pastor, los traíste aquí para despedirlos. Cuando él dijo estas palabras, mi corazón, usted sabe, brinqué. Mi esposa abrió los ojos, las hermanas que estaban al lado mío abrieron los ojos. Y las niñas mías pequeñas, al ver a aquel señor que se acercaba a la mesa, se atomerizaron tanto que se metieron debajo de la falda o debajo de la rodilla de mi esposa, escondiéndose, porque había algo especial en aquel señor. Y yo dije, bueno, este señor es un profeta de Dios, este es un hombre del Señor. ¿Cómo él pudo haber sabido que yo los traje aquí para despedirlo? Pero Dios sí lo sabía. ¿Sabes qué, hermano? En ese momento el Señor comenzó a decirme algunas palabras, y él tenía algo que se estaba supuestamente comiendo, y me brindó, y le brindó a mis hijas, y le brindó a las hermanas, y las hermanas comieron de lo que él le traía en las manos. Y en ese momento él comenzó a decirme, pastor, usted ve, detrás de mí hay 5 ángeles ahora. Y yo dije, ángeles, no había nadie, yo no podía ver nada, pero detrás de usted ahora mismo hay 10 ángeles que están en la parte de atrás de usted.
Y yo miré hacia atrás y tampoco vi a nadie. Y esto me preocupó, porque yo dije, este señor no es profeta nada, este señor es un loco. Si yo no veo a nadie. Porque era que el problema que había en mí no podía ver más allá. Hay veces que los problemas y las situaciones que pasamos nosotros los pastores no nos hacen ver más allá de lo que Dios quiere. Hay veces que las colinas, los montes, los problemas, las pruebas, los huracanes no nos hacen ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo no lo entendía en ese momento, pero cuando Él me dijo que había unos ángeles detrás de mí y unos detrás de Él, yo dije, este señor está loco. Tanto así que comenzó a cantar un coro, y en el coro él cantaba y se movía de un lado para otro diciendo, en el cielo cantan así. Y al final del cántico decía, santo, santo, santo. En ese momento yo no lo entendía. Cuando el Señor me dice, ¿me puedo sentar con usted? Y yo dije, ¿cómo no, hermano? Siéntese en este lugar. Y me dijo, los traíste aquí para despedirte. Ya no puedes más con la obra. Ayer estuviste orando y le dijiste al Señor que no podías. Y yo le dije, ¿cómo usted sabe eso? Es que ayer te visité en la iglesia. A las 5 de la mañana estabas orando en el templo. Y mientras tú orabas y le pedías al Señor, yo estaba contigo. Yo te vi cuando tú estabas llorando. Y dice, pero es que yo no te vi en aquel lugar, solamente estaba yo solo. Sí, pero yo estuve contigo allí. Yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento. Al momento comenzó a hablar y me dijo, ¿sabes qué? Muchas veces he ido a tu casa. Y he ido a tu casa y me he sentado contigo. Y te he visto tus pensamientos, he oído, he leído tu mente. He visto tus intenciones. He visto cómo tú te sientes. Y ayer, mientras tú estabas en el templo cantando, yo oía cuando tú cantabas. Pero hoy, estando tú en el templo, te vi en la parte de atrás, debajo de un árbol, cuando tú le decías al Señor, voy a entregar la iglesia. Qué asombro para mí. ¿Cómo este hombre sabe esto? Me dice, no solamente esto, la iglesia donde tú pastoreas, hay que bajar 52 escalones, ¿verdad que sí? Yo dije, sí, y hay que subir 50, sí, él sabía todo. La iglesia tuya está pintada de este color, tu equipo está de esta forma, las cosas están, los bancos están de esta manera, el altar de esta cosa. Y dice, ¿cómo tú sabes? Es que muchas veces yo he ido a tu iglesia, muchas veces he estado contigo en ese lugar. Y yo, pero ¿cómo es posible? Yo nunca te he visto en ese lugar. Me dice, pero yo sí he estado contigo. Pero ¿sabes qué? Así me dijo él, así te dice el Señor. Jehová te dice de estas palabras, te voy a bendecir. Fui yo el que te puse ahí, yo fui el que te llamé. ¿Y sabes qué? Me recordó y yo te sané cuando eras un niño. Cuando tú eras una persona que eras enfermo, yo fui el que te sané para ser tu ministro y te pondré un pueblo grande y te pondré gente a tu lado y abriré las ventanas de los cielos para bendecirte y aún las cosas que te han quitado yo te daré. Yo no entendía eso. ¿Sabes qué? Y empezó a mencionarme cosas que yo nunca en mi mente ni en mi corazón se podían calcular, tales como decirme, te voy a llevar a diferentes países, vas a ir a programas radiales, vas a tener experiencia, vas a llevar la palabra del Señor allá de los mares, vas a ir a otros lugares. Yo no entendía en ese momento. Y yo rápido me interesé y le dije, oiga, ¿y dónde? ¿Y cómo usted se llama? Y yo dije, que yo quiero saber cómo usted se llama porque yo necesito saber su nombre. Usted me ha dicho muchas verdades. Usted me ha dicho cosas que nadie sabe en este lugar. Solamente Dios y yo las saben. Y él me dice, mi nombre no es importante ahora. Yo necesito saber su nombre. Yo necesito que usted me diga quién es usted. Y él me dijo, yo soy un mensajero de Dios. Cuando yo oí esas palabras, yo dije, bueno, esto es un predicador. Esto es un evangelista o esto es un siervo del Señor que ha venido, que Dios lo ha enviado para ciertas cosas. Y me dice, sí, yo soy un mensajero de Dios y he venido a traerte un mensaje especial. Yo voy a poner en ti. Voy a poner todo y todo lo que te han quitado y aún aquellos que tú no tienes, yo te lo daré y te llevaré y pondré gente a tu lado y te voy a bendecir y vas a pastorear. Y yo, dice el Señor, me decía él, y yo, dice el Señor, pelearé por ti. Haré contigo cosas grandes y hermosas. Yo no entendía eso, hermano. Cuando él me dijo, yo soy un mensajero, yo le dije, bueno,
Yo lo que necesito saber y cómo yo consigo, dónde tú vives. Yo necesito que tú me des una identificación, yo necesito tu teléfono para invitarte a nuestra iglesia que nos predique, porque yo necesito que tú le digas eso que tú me has dicho a mí, lo digas a donde yo pastoreo y que le digas a esa gente que fue el Señor que me llamó. Y me dice, no, yo no tengo identificación ninguna. Y me dice, ¿pero dónde tú vives? Y dice, donde me hospeden, ahí yo vivo. ¿Sabes qué? Yo no entendía eso. ¿Cómo que donde te hospeden? Le pregunté. Me dice, ayer estaba en tu casa. Hoy estoy aquí. Mañana iré a otros lugares. Dice, ¿pero quién tú eres? Dice, no, donde me hospeden, ahí yo vivo. Qué maravilla, yo no entendía. Pero en ese momento, cuando este Señor me dice esta palabra, yo sentí un calor, un fuego abrasador. Sentía unas manos que me cubrían, sentía un poder del Espíritu Santo que me cubría y yo sentía fuerzas nuevas. ¿Y sabes qué? El Señor se levantó, fue a la persona que le había vendido, cambió un dinero, volvió otra vez a mi mesa y entregó y me puso encima de la mesa $1 con 50 centavos y me dijo, tenga. Y yo dije, ¿qué es esto? Y me dice, este es su salario. En 3 años yo no había recibido un salario pastoral. En 3 años nadie me había dado nada. Y cuando yo vi esto, yo dije, ¿pero qué es esto? Esto es una falta de respeto. Este dinero, yo tengo dinero para pagarle a toda esta gente. ¿Por qué me da $1 con 50 centavos? Y me dijo estas palabras, nunca rechaces las bendiciones de Dios por más pequeñas que tú las veas. Cuando él dijo esto, yo me puse las manos y yo dije, de verdaderamente que lo que es pequeño para el hombre, para Dios es mucho. Recibí aquello como mi primer salario en 3 años, pastor. Luego de eso, de haber hablado con él me dijo, pastor, ¿podemos hacer una oración por usted? Y yo dije, sí, hágala. El hombre se levantó de la silla, levantó un hombre alto, joven, levantó sus manos, comenzó a orar al Señor, Señor, bendice a este varón. Levantamos una cadena de oración por él. Yo sentía como agua fría que caía y sentía ríos de agua viva correr por mi ser, algo especial. Desde ahora levantamos una cadena de oración por él. ¿Sabes qué? ¿Cómo que desde ahora levantamos si solamente había una sola persona? Pero yo en ese momento no entendía que me había dicho que detrás de mí habían 10 ángeles y que detrás de él habían 5. Esto fue una experiencia tremenda. En ese momento, cuando este Señor termina de hacer esta oración, yo veo que Él se inclina, me da un beso en la frente y en mi mente corrió, este hombre no es loco, es raro. Al darme el beso en la frente me da unas palmadas y me dice, Jehová peleará por ti. Jehová estará contigo como poderoso gigante. Desde ahora estaremos contigo todo el tiempo. En esos momentos yo me di cuenta que la persona que estaba conmigo no era una persona común. Alguien nos había visitado, mi esposa lo había visto, las hermanas habían hablado con él, mis hijas estaban atemorizadas. En ese momento cuando yo miro hacia donde él iba caminando, en mi vista desapareció. Un ángel de Jehová me había visitado. El ángel de Jehová que acampa alrededor nuestro y nos defiende, me había visitado. Así como Jacob peleó por una bendición y le dijo, hasta que tú no me bendigas, tú no te vas. Esa bendición había venido hacia mí. Y yo rápidamente me levanto de aquella silla, voy corriendo donde la persona, le digo, ¿tú viste una persona que se levantó y te cambió un dinero? Y me dice, no he visto a nadie, pero sí he visto algo. Hace 45 minutos estaba hablando solo en ese lugar. Era un ángel de Jehová que me había visitado. Mis hijas se asombraron, mi esposa se asombró, las 2 hermanas que estaban conmigo se atemorizaron. Empezamos a buscar por el área dónde estaba ese señor. Había desaparecido en nuestra propia vista, porque Jehová envía ejércitos para pelear por nosotros. Y hay veces que nosotros pensamos cerrar la iglesia o cerrar o dejar el ministerio, y es cuando el Señor te da más ayuda. Por lo tanto, yo te invito a que tú no dejes lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Sabes qué? Pasaron los años. Pastoreé 5 años en esa iglesia.
Luego de los 5 años, Dios me lleva a otro pueblo en Río Grande, donde estoy 5 años más y edifico otro templo más. Qué asombro para mí. La persona que no servía, edificando templos. La persona que no se conocía, edificando templos. A los 5 años después, me mandan para Loíza, Puerto Rico, y allí pastoreo una de nuestras iglesias más hermosas, que está en el pueblo de Loíza, Puerto Rico. 5 años. Dios, todo lo que me dijo a través del ángel, me lo ha cumplido. He ido a otros países, he ido a repúblicas, he ido a estados, he tenido programas radiales, he tenido la bendición de edificar, de restaurar el templo. La gloria se la doy al Señor. Tengo una familia hermosa. Dios me ha llevado y ahora, en este último año, fui nombrado en el comité ejecutivo de la Iglesia de Dios en Puerto Rico. ¿Quién era yo? Yo no era nadie. Pero cuando Dios pone su mirada en una persona, y cuando Dios te separa, y cuando Dios te escoge con un propósito. Hoy en día soy pastor de la Iglesia de Dios Mission World en Quebradillas, Puerto Rico. La iglesia Refugio de Esperanza, donde Dios me ha llevado y donde Dios me ha permitido pastorear una iglesia hermosa y nos ha permitido ser edificadores de la palabra del Señor, llevando la palabra por diferentes lugares. Todo lo que el ángel me dijo se ha cumplido. Y yo quiero decirte que también lo que Dios te ha dicho a ti y lo que Dios te ha prometido, todo se va a cumplir, porque el que te llamó es fiel y verdadero. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te dé muchas bendiciones a ti y a tu congregación o al ministerio que Dios te ha dado. Amén.